palabra nos va a sostener. Otra vez, y su palabra nos va a sostener, nos va a dar la fuerza necesaria. Dice el versículo 4: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Versículo 6: por lo cual no resbalará jamás, y en memoria eterna será el justo. Versículo 7: no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Haga suyo el versículo 7, haga suyo el Salmo 112, se lo compartimos, no somos envidiosos, pero agárrese, aférrese al versículo 7, no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hemos estado hablando de problemas al interior del corazón del cristiano, ¿verdad? Alexia nos compartió en cuanto al espíritu de letargo. La semana pasada el Espíritu Santo nos habló en cuanto al espíritu de estupor, cómo vienen a ser prejuicios, cómo vienen a ser estorbos para que el Hijo de Dios se levante. Y les hacía referencia que después de no superar el espíritu de letargo, de no superar un espíritu de estupor, puede venir sobre el creyente un espíritu de muerte, que viene a ser una muerte espiritual. Cuando hablamos de un espíritu de muerte, no estamos hablando de que un demonio, un príncipe de las tinieblas o una de las potestades con la intención de matarnos viene y toma posesión de nosotros y nos aniquila. No se trata de eso. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una muerte espiritual. Cuando ya pasamos un tiempo de aletargamiento, caímos en un espíritu de estupor donde ya no tenemos capacidad de ver las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas que Dios nos quiere mostrar. Entonces ya entramos en una etapa donde ya estamos a punto de perecer, y es la muerte espiritual, que si no despertamos de ella, si no nos cuidamos y si no estamos atentos, la muerte espiritual está ligada a la muerte física. Hemos visto a muchos hermanos, y de verdad, con tono de preocupación, escúchelo, a muchos que han entrado por cada una de esas facetas. Entraron en un estado de aletargamiento. Matrimonios, un matrimonio con 2 hijos, donde eran servidores de la iglesia, servidores apasionados, fueron parte importante de la iglesia, entraron en un aletargamiento después de un espíritu de estupor, donde él se busca un amante, donde ella empieza a vivir a su manera, así, lejos del entorno familiar, y después esa misma lucha de vivir dentro de ese espíritu de estupor lo hace entrar en un espíritu de muerte o en una muerte espiritual. Y lamentablemente, y con mucho dolor y mucha angustia, porque podíamos contarlo entre nuestros amigos, ese hombre, al no soportar esta situación, la lucha, los demonios atormentándolo, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está dañando a tu familia, está dañando tu vida espiritual. No soportó la presión y se voló la cabeza de un balazo. Pues estamos hablando entonces de cosas serias. No podemos hablar así de que, bueno, pues es un domingo más, es un tema más que va a compartir el pastor. Pues hay que escucharlo y a ver qué versículo se nos queda, y lo publico en Facebook y San se acabó. Qué bueno fuera que fuera tan sencillo. O sea, es mi obligación, mi responsabilidad advertirte de estos problemas, porque son reales. O sea, el enemigo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando, y ¿sabes cuáles son las ovejas más débiles? Las que se apartan del rebaño. Entonces, por eso cuando veo que de repente se me pierden, ahí estoy, a ver, hey, ¿qué onda con ustedes? ¿Dónde andan? No se me pierdan, o sea, manden un mensajito a ver qué está pasando, para saber cómo cuidarlos, para saber cómo pastorearlos, para poder incluirlos dentro del rebaño, para tener cuidado, porque esto es un peligro auténtico, es un peligro real. Y vamos a entrar de lleno al tema, y quiero empezar con el versículo que cerré la semana pasada, que es Apocalipsis. Si quieres abrirlo ahí en tu Biblia, te lo voy a leer en una versión diferente, pero me puedes seguir ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. El tema es la muerte espiritual. Le puedes poner entre paréntesis un espíritu de muerte. Y Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, en la Nueva Biblia Viva lo tengo aquí, dice así la bendita palabra de Dios.
escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. Este mensaje te lo envía el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Estoy al tanto, o sea, no creas que me pasa de noche, nos dice el Señor. Estoy al tanto de la obra que realizas. Tienes fama de estar vivo, o sea, tú piensas que estás vivo, piensas que estás bien en las cosas de Dios, piensas que eres sensible a la voz de Dios, pero estás equivocado, porque tu estilo de vida y el desorden en tu estilo de vida me lo revela. Tú tienes fama de estar vivo, pero déjame decirte que sé que estás muerto o estás a punto de morir. Versículo 2. Ojo, porque es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Despiértate, cuida lo poco que te queda, porque aún eso, aún lo poquito que te queda, aún eso está al borde de la muerte. Me he dado cuenta, dice el Señor, me he dado cuenta de que tus actos, tus obras, tus acciones, tu testimonio no son perfectos delante de mi Dios. Versículo 3. Vuélvete a lo que oíste y creíste al principio. Guárdalo firmemente y arrepiéntete, porque si no lo haces, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes. No obstante, hay en Sardis algunas personas que no han manchado sus ropas. Por eso, porque son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. El que salga vencedor recibirá ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Versículo 6. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a toda la iglesia. Amado Padre, bendita es tu palabra, Señor. Hoy queremos ser confrontados, Señor, con ella. Queremos que tú nos muestres, que tú nos reveles aquellas áreas de oportunidad que nos está surgiendo a corregir, Padre, que podamos seguir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, que no solamente se limite a acumular conocimiento, sino que sea un conocimiento transformador de nuestra vida, Señor, que se revele a través de los cambios que tú quieres hacer en nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. En el poderoso nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla, que tus siervos escuchan. Amén, amén y amén. Habla a las 7 iglesias. La semana pasada te decía, hay un escrito que está revelando las carencias o las áreas de oportunidad. Me gusta más decir áreas de oportunidad que carencias, porque se escucha como que más edificante y más con propósito. Entonces le dice a cada una de las iglesias las áreas donde ellos están fallando y que pueden entrar en un espíritu de estupor, o pueden estar en un letargo, o pueden lamentablemente entrar en un espíritu de muerte, como le está pasando a la iglesia de Sardis. Le dice, yo me doy cuenta que vas a la iglesia, yo me doy cuenta de las cosas que haces y que practicas y que eres bueno haciendo esto y haciendo aquello, está bien. Pero nada más que mi palabra enseña que la salvación no es por obras, no es por lo que tú puedes hacer, sino lo que yo quiero hacer a través de tu vida. Muchos cristianos nos quedamos, y digo nos quedamos porque me incluyo, nos quedamos con la enseñanza de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional dice que tú tienes que hacer buenas obras, ser piadoso, dar tus limonas para que puedas heredar el cielo. Y no hay nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano, aquel que tiene a Cristo en su corazón, se da cuenta que la gracia significa que lo que nosotros vivimos es lo que Cristo quería hacer a través de nuestras vidas. Hace algunos meses se compartió un mensaje que se llamaba ser más que hacer, que de eso se trata el cristianismo, más de quién eres, más de tu identidad, más de tu crecimiento, más de tus convicciones, que lo que puedas hacer para el reino. A veces nos frustramos y nos desesperamos porque decimos, ay, es que yo quisiera hacer tantas cosas para Dios. No es necesario. Tú vas a hacer lo que el Espíritu Santo te guíe a hacer cuando Él vea la transformación que está pasando en tu vida. ¿De qué va a servir que te involucre en una iglesia, que te involucre en algún ministerio tan santo como es, por ejemplo, la alabanza, si tenemos problemas de conducta, si tenemos problemas de carácter, o peor aún, si tenemos problemas de adicciones? Porque sabe que hay unas, incluso mega iglesias y famosas, que hay ministros, hay levitas que sirven en tarima y que tienen problemas con alcohol.
que tienen problemas con drogas. Una de las personas que nos ayudó a arreglar la papelería de la casa que teníamos en venta, estuvo mucho tiempo en una iglesia muy famosa ahí entre Guadalupe y Escobedo, que es muy famosa. Muchos amigos se congregan ahí en esa iglesia. Él servía y ministraba ahí, pero tenía problemas graves con el alcohol y con las drogas. Que al final, por no luchar y por no tener a alguien cerca de él, el problema de las mega iglesias no es que digas, ¿sabes que el pastor está resentido porque tiene una iglesia chiquita y siempre le tira a las iglesias grandes? No, ese es el problema. El problema es que en ese tipo de iglesias no te cuidan, no te enseñan, no te disipulan, nada más dicen, bueno, tú quieres, órale, véngase para acá. Y eres parte de los números, eres parte de la estadística de ese lugar, pero no te cuidan, no cuidan tu vida espiritual para que te enseñes a vivir como enseña la palabra. Y sirven en esos lugares y lamentablemente no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque al tener situaciones que les confrontan de pecado, se bajan, dejan de servir, se apartan y nadie se da cuenta. Agarran a otro, al cabo hay muchos que son buenos músicos, los agarran y los ponen allá a ministrar. Y ministran con las manos manchadas de sangre, lo vimos la semana pasada. Sirven con las manos manchadas de sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Pues los va a confrontar y los va a alejar de ese lugar. Ese no es el problema, no es lo que hacemos, sino la esencia de lo que somos, qué tanto crecemos. Porque este espíritu de muerte va a intentar apagarnos y va a intentar detenernos, frenarnos en nuestro crecimiento hasta completamente alejarnos del plan perfecto de Dios, para que no crezcamos nosotros. Y si no crecemos nosotros, principalmente los que somos cabeza de familia, nuestra familia menos va a crecer y menos va a aprender. Y le escribe a esta iglesia y le dice el versículo 2: despiértate. Ya después de que le dice, tú crees que estás vivo, pero mijito, te estás muriendo, ya pestas, ya hueles a muerto, no te das cuenta porque el estupor y el letargo que tienes no te permite verlo. Y le advierte en el versículo 2, le dice, despierta, cuida lo poco que te queda, porque aún eso poquito, ese poquito de santidad, ese poquito de temor que aún hay, que todavía te inquieta cuando haces algo incorrecto, bueno, aún eso poquito, si no te das cuenta, se va a morir y te va a alejar completamente del plan divino. Y vas a terminar como ese demonio, ¿verdad? Que tenía habitación en un cuerpo, ¿verdad? Y que después lo sacan y que después ya bien limpio, ¿verdad? Fue un encuentro y lo lavaron y recibió a Cristo y recibió el toque del Espíritu Santo. ¿Y lo que pasó después? Pues como no se llenó de la palabra, no llenó su vida de la presencia de Dios, pues regresó ese espíritu, pero trajo 7 más. Y después dice ahí la palabra que su condición vino a ser peor de su estado actual, original que tenía. Miren, y a cualquiera nos puede pasar. Por eso el cristianismo tiene que ser un cristianismo activo. Todos los días estar en oración, todos los días estar en comunión con Jesucristo, aunque no tengamos problemas o aunque no tengamos necesidades o aunque no enfrentemos pruebas, estar orando todos los días, dedicar, como nos decía ahorita Gabriel, al menos un día a la semana de ayunar. Si no puedes ayunar todo el día porque tomas medicamentos, bueno, ayuna mediodía, pero métete en la palabra. Sumérgete, aliméntate para que esté tu relación con Cristo fuerte y eso impida que podamos entrar en esa muerte. Versículo 3, vuélvete a lo que oíste y creíste al principio. Cuando empecemos a tener problemas, hermanos, cuando empecemos a tener problemas con nuestras convicciones, con la pasión, con el fuego que teníamos al principio, es necesario que volvamos al origen, que volvamos a las sendas antiguas, que si antes cuando yo recibí a Cristo y estaba en mi primer amor, leía 1 hora al día la Biblia, pues que vuelva a leer, que vuelva a dedicar ese tiempo pero exclusivo para leer la Biblia, para estar escuchando, para estarme alimentando, a leer los hombres que han marcado la historia del cristianismo y recibir principios y alimentarme del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que tiene disertaciones y que tiene enseñanzas bien profundas, alimentarme de eso en lugar de estar viendo TikToks y estar viendo Reels y estar viendo cosas que nada más divierten pero no edifican. Miren, yo le he dicho a mi esposa muchas veces,
yo en lo particular, y lo hago a manera personal, yo a lo particular he entrado en una edad que tengo que ser muy selectivo. Y a veces ahí tenemos cierta diferencia, ¿verdad? Porque le digo, es que no me platiques cosas que no son relevantes. A ella le gusta mucho platicar y hablar con mucha gente y de muchas cosas. Digo, pero es que mi cabeza ya no da tanto. Digo, mi mente ya no percibe tanto. O sea, si me vas a platicar algo, platícame algo que edifique, de alguien que le compartiste o alguien que Dios está haciendo algo en su vida. Pero no me empieces a platicar de otras cosas y lo de otra y por aquí y por allá, porque mi mente se va a volver loca y se va a tronar y no puedo dedicar. Prefiero dedicar el tiempo que me queda después de mi trabajo y después de las cosas que tengo que hacer en casa, dedicarlo a cosas que edifican. ¿Por qué? Porque corro riesgo. Yo no sé, miren, yo no sé qué tanto tiempo va a tener lucidez en mi cabeza, pero yo he conocido personas de mi edad que ya empiezan a tener desvaríos, ya empiezan a tener problemas de Parkinson, ya empiezan a tener problemas de Alzheimer. ¿Y qué es lo que va a evitar eso? Muchos dicen, no, haz trabajos de esos, ¿cómo se le llaman? Sopas de letras. No, cómprate un librito y ya sopas de letras. No, mi hermano. Agarra la Biblia, la fuente de toda sabiduría es la Biblia. Lea los proverbios, lea el libro de Eclesiastés. Aprendamos, crezcamos para que nuestra mente esté activa, despierta. Y lo que nosotros estemos pensando sean principios de reino y no principios de este siglo. Porque si no, miren, se nos van a botar. ¿No has escuchado de repente podcast? ¿A alguien le gusta ver podcast? A mí me gusta ver podcast y de diferente contenido. Y de repente dicen una sarta de bobadas que tú dices, ¿de dónde sacan esos principios? O sea, ¿quién se los enseñó? O sea, tarugadas completamente, burradas. Miren, hay un payaso muy famoso y todos lo conocen, todos lo ven al ver ese video que le gusta denigrar a las mujeres. Pues que le quieren dar un premio como mejor comediante a nivel nacional. Háganme el bendito favor. Y a mí lo que más me da pena es ver las mujeres que me dicen que les hagan las cosas que les dicen. Tú te pones a pensar, digo, no eres cristiano. Piensa, no eres cristiano. Simplemente cuidas de la moral, cuidas de la integridad de las damas, de las mujeres, y luego ves que no nada más se lo hace, sino que ellas mismas levantan la mano para que la suba a la tarima y hacer esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque nuestra humanidad se está muriendo. Imagínense, si este problema estamos hablando internamente dentro de la iglesia, imagínense los que no tienen a Cristo, imagínense los que no tienen al Espíritu Santo. Y lamentablemente, y mire, lo digo con tristeza, muchos cristianos participan de eso, porque yo he visto cristianos viendo sus videos y muertos de risa. O sea, necesitamos estar despiertos. Por eso el ángel le dice aquí en la iglesia, dice, ten cuidado porque aún lo poquito que te queda, aún esas neuronas espirituales y santas que aún te quedan, están a punto de morir. Versículo 4, hay esperanza. Y la semana pasada te hablaba de un remanente, ¿verdad? De gente que verdaderamente ama a Dios y verdaderamente quiere crecer. Y el versículo 4 dice, no obstante, aún dentro de la iglesia hay algunas personas que no han manchado sus ropas, que de verdad buscan, que de verdad anhelan la santidad. Aleluya, aleluya. De verdad buscan la santidad y de verdad quieren caminar íntegramente y dignamente delante del Señor, como cantamos ahorita, ¿verdad? Qué bonito es cantarle, Señor, tú eres digno, digno, Señor, no hay nadie fue hallado digno. Bueno, si entendemos ese nivel de santidad, ¿por qué no buscamos nosotros también caminar dignamente delante de Él? No hay personas que son dignas, dice, porque son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. Y el que salga vencedor recibirá ropa blanca, y no voy a borrar su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Y nos hace entonces la advertencia en los versículos 1 y en los versículos 2 vemos un llamado a despertar. ¿Cómo evitamos caer en salir de este estupor, salir de este letargo y no caer en una muerte espiritual? Pues necesitamos todos los días despertar, y necesitamos un despertar, pero un despertar espiritual, un verdadero avivamiento. ¿Sabe qué?
Los grandes hombres de Dios que han sido parte de los avivamientos a lo largo de la historia, avivamientos donde generaciones han buscado de la presencia de Dios, todos coinciden en que un verdadero avivamiento tiene que empezar por un genuino arrepentimiento. Y al interior de la iglesia, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dentro de la iglesia oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a llenar su vida y lo voy a tocar y voy a permitir que pueda sentir mi presencia. Y yo voy a traer un avivamiento a su vida, pero tiene que ser precedido de un genuino arrepentimiento, de un verdadero deseo de cambiar, de ser un cristiano genuino, de ser un hijo de Dios transparente, honesto. Miren, hoy por hoy, lo que se fomenta en las iglesias, lo que se enseña en las iglesias, son placebos. Busque iglesias de contexto de esta generación, por no poner etiquetas generacionales. Busque iglesias así, lideradas por edades de 30 años, 35, 25 a 35 años. ¿Qué es lo que hacen para mantener la unidad de la iglesia? Diseñan dentro del templo una tipo cafetería. Acá sí querían poner un Starbucks ahí, o poner un Dairy Queen, para que todo, es que lo que queremos es que convivan, que la pasen bien, que se sientan chido. Y eso es lo que buscan. En lugar de confrontarles de su pecado y de decirles que vengan verdaderamente y que permitan que sus ropas sean limpiadas. Y a muchos les gusta, y lamentablemente a los jóvenes les gusta, y se sienten bien adentro de esas congregaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Gracias a Dios que tiene perfecto cuidado, muchas de esas iglesias terminan, ¿cómo? Cerrando, porque el Espíritu Santo aún tiene el tiempo de gracia abierto y esas iglesias cierran. ¿Sabe que la iglesia Vástago Epicentro hace un año que cerró? No sé si se había dado cuenta. Se cerró. Y la persona que se había quedado al frente, que era el pastor, que él no se llamaba pastor, él decía que era el representante o el director, anda peor que nunca. Su doctrina, ya está el Señor de los Anillos ahí, calabozos y dragones y un montón de tonterías. ¿Qué dices tú? Señor, ten misericordia de nosotros, guárdanos. O sea, está tan cerca la muerte espiritual de la iglesia, está tan cerca y está siendo de tanta influencia. Y definitivamente, si tú te das cuenta que ese tipo de amistades, ese tipo de contacto y ese tipo de lugares no te suman, aunque te veas elitista o selectivo, pero mira, mejor, si no me suman, si no me van a traer nada que edifique mi vida en Cristo, mejor ahí se ve. Oye, que es que me hace falta la convivencia, convive con tu iglesia. Al fin de cuentas, la verdadera familia es la iglesia. Forma parte, cierra filas con tu iglesia, cierra filas con tus hermanos. Sé parte, sé promotor de los valores que enseña la palabra para que tú veas el cambio. Le dice en el versículo 3, endereza tu camino, arrepiéntete, endereza tu camino. O sea, lo que estabas haciendo mal, lo que no estabas buscando correctamente, empieza a buscarlo. Y en los versículos 4 y 5, donde le dice, algunas personas no han manchado su ropa, estamos viendo aquí el principio de influencia. Si tú ves que alguien te puede sumar, si tú dices, yo siento que esta persona, su testimonio me edifica, sus enseñanzas traen un peso para mi vida, pégate ahí. O sea, aférrate a eso, aférrate a lo que tienes, aférrate a lo que te enseñan y dices, de eso me tomo. O sea, ¿para qué voy a perder tiempo en otro lado si sé que no me va a edificar? De aquí me agarro. Les dice, hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras y de una vez te digo, ellos van a caminar a mi lado porque son personas dignas, porque son dignas y porque no han manchado sus ropas. Y si tú estabas a punto de perderte, aférrate y busca el testimonio y busca su compañerismo y pídele, ¿por qué no? Dile que ore por ti, que te enseñe las cosas que Dios le ha revelado para que puedan formar juntos una sinergia. Y el que salga vencedor va a recibir ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. A quienes siguen enseñando y enseñan, ¿verdad? Que esto no es, que
que pierdas la salvación o que al final no alcances la recompensa que Dios te dio. Bueno, cada quien lo interpreta a su manera, pero para mí es claro esto, que si tú entras en un letargo y en un estupor y en una muerte espiritual, ¿en qué va a terminar? En que tu nombre sea borrado del libro de la vida, o al menos esto es lo que yo leo aquí en la palabra. Entonces, pues habrá quien le gusta más la comodidad de decir la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque eso te va a dar libertad a una vida libre de excesos. Pues al cabo no me voy a perder. Puedo hacer lo que quiera, puedo comer lo que quiera, puedo tomar lo que sea, puedo convivir con quien sea, puedo practicar lo que yo quiera. Al cabo mi salvación está asegurada. Bueno, pues si te vas a esperar y nos vamos a esperar hasta el día del juicio para comprobar a ver quién tenía la razón, pues ya va bajo la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Yo por sí o por no, mejor lo que dice la Escritura, cuidar con temor y con temblor. ¿Cómo empieza el problema? Vaya conmigo a Santiago, por favor, capítulo 1. ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde empezamos a perder de vista el sentido de santidad que nos enseña la palabra? Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13 al 15, dice el versículo 13, cuando alguno sienta que es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, la tentación no proviene de Dios. Dios no permite que seamos tentados a pecar o a caer, eso no viene, quitémonos de eso, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, no, es que Dios me metió en esa prueba, no, es que Dios permitió que yo cayera, no, hermanos. Nunca ha sido el plan de Dios. Dios nos guarda para vivir en santidad. Nadie diga que esto es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene la tentación a nuestra vida? Pues cuando nuestra propia concupiscencia nos sentimos atraídos y seducidos por el pecado o por la tentación. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, que le hemos dado lugar, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Viene la concupiscencia. ¿Sí? ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación natural del ser humano a pecar. Esa es la concupiscencia. ¿En todos hay concupiscencia? Sí. Todos tenemos la misma inclinación hacia las cosas de la carne. Pero si permitimos que trascienda esa concupiscencia y le damos rienda suelta, al darle rienda suelta, dice aquí, da a luz el pecado. Entonces ya no quedó nada más en tentación, sino que se convirtió en pecado. Y recuerdas, la semana pasada te hablaba que cuando se agravaba la situación, ese pecado se convertía en iniquidad, que la iniquidad es pecado deliberado o descarado, cuando el pecado se convierte en un estilo de vida. Dice aquí el apóstol Santiago, y después que ya se convirtió el pecado, si no tenemos cuidado y si no despertamos, si no hay un arrepentimiento, ese pecado nos lleva a la muerte espiritual. A vivir creyendo que somos, creyendo que estamos, creyendo que hacemos, creyendo que somos hijos de Dios, creyendo que estamos vivos, pero en realidad muertos espiritualmente. No funciona de otra manera. No funciona de otra manera. El pecado es pecado, y pecado significa muerte espiritual. Pecado, la semana pasada te daba su definición en griego, significa errar al blanco, cometer actos impropios en contra de la dignidad y de la moralidad de Dios, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. La concupiscencia nos lleva al pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 en la Nueva Biblia Viva. Dice, los que se dejan dominar, ojo, porque hay quienes sí se dejan dominar, pero también hay quienes no se dejan dominar. Sí, como dice el apóstol Pablo, quienes se portan varonilmente, dicen, no, conmigo no vas a jugar. O sea, yo perfectamente sé lo que me estás ofreciendo, pero sé perfectamente que lo que me ofrece mi Padre es muchísimo más hermoso y más precioso. Así que los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa, viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu, ¿de qué se preocupan?
de las cosas que el Espíritu Santo quiere hablar, que el Espíritu Santo quiere hacer. Versículo 6. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y tienen paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa producen muerte. Producen muerte. El ocuparnos de la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa, nos va a llevar invariablemente a la muerte. Vamos rapidito, San Juan capítulo 8, por favor, acompáñeme. San Juan 8, del 31 al 47. Vamos a ver aquí un tema, un principio muy poderoso. Está larga la lectura, pero yo sé que si lo entendemos en el contexto va a traer mucha luz en cuanto a este tema. San Juan 8, versículos 31 al 47. Jesús hablando con los judíos. Los judíos en todo momento ellos se sentían que por ser hijos de Abraham ya tenían la salvación garantizada y que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos. Cuanto más los que eran encargados de la religión en el templo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, las personas religiosas, pues se sentían en un plano mayor, pero específicamente por ser judíos cayeron en una arrogancia de decir, nosotros tenemos un padre, somos hijos de Dios, así que no nos vengas tú, Jesús, a decir que necesitamos creer en ti para ser verdaderamente libres. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eran judíos, eran seguidores de la ley mosaica, pero creyeron en Jesús a través de las señales y los prodigios. Y les dice Jesús: si ustedes, ojo, si ustedes permanecen en mi palabra, podrán ser verdaderamente mis discípulos. No se puede ser discípulo si no se permanece en la palabra. Ahí se las dejo de tarea. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Le respondieron, ¿quiénes le respondieron? Los judíos. ¿Por qué? Porque se sintieron agraviados. A ver, ¿cómo así? O sea, ¿por qué tenemos que creer en ti? ¿Y por qué solamente así podremos ser hijos de Abraham o linaje de Abraham? En el verso 33 le dicen, le respondieron, linaje de Abraham somos, Jesús, ¿qué te pasa? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo vienes a decirnos que vamos a ser libres? A ver, pastor, ¿qué? Aplácate. Versículo 34, miren, tranquilos si nos amanece. Jesús le respondió, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Así que ustedes, ¿verdad que pecan? Sí, Jesús, pues entonces son pecadores, no me vengan con cuentos chinos. Verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque en el hijo no había pecado. En él no había pecado, en él fue el único varón que pisó sobre la tierra, en cuyo cuerpo y en cuya vida y en cuyo pensamiento no había pecado. Versículo 36, así que les quede claro, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Versículo 37, llámese su argumento, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ¿por qué procuran matarme? Que alguien me explique. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes, porque les molesta, les incomoda, les confronta. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. A ver, ¿estamos hablando de un padre o de dos padres? Les dice Jesús, yo les hablo lo que he visto cerca de mi Padre, pero ustedes hacen lo que aprendieron de su Padre. Versículo 39, Señor, a ver, tranquilo. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que hacía Abraham. Pero ustedes no hacen las cosas que hace Abraham, ustedes hacen las cosas que aprendieron de su padre. Versículo 40. Pero ahora procuran matarme a mi hombre que les he hablado verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces yo estoy haciendo lo que el que ustedes dicen que su padre hacía, pero ustedes no lo están haciendo. Versículo 41. Ustedes hacen las cosas de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos por deseos sexuales o por casualidad. Nosotros tenemos un padre que es Dios. A ver. Jesús les respondió, 42. Si su padre fuera Dios, entonces me amarían, pero no me aman, me quieren matar,
porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué se resisten? ¿Por qué luchan para entenderlo? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Abran sus oídos, abran sus ojos. Verso 44. Ojo, ustedes son hijos de su padre el diablo, la sangre de Cristo. Y los deseos de su padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aleluya. ¿A quién le gusta decir mentiras? ¿O quién dice mentiras de vez en cuando? Aunque sean mentirillas piadosas. Aguas, porque aquí dice quién es el padre de mentira y de aquellos que les gusta hablar mentira. Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, amarían mi palabra, buscarían vivir como yo les estoy enseñando a vivir, orando, ayunando, buscando la voluntad de Dios. Pero no, a ustedes les gusta hacer lo suyo, vivir mentira, vivir para sus propios deseos y concupiscencia. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre, el diablo. Y así empieza la muerte espiritual. Cuando vivimos para atender los deseos del padre de mentira en lugar de los deseos de nuestro Padre bueno. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestro Padre bueno confrontan nuestra naturaleza y nuestros propios deseos y nos duele. Nos duele, nos incomoda y nos hace, ay Señor, aleluya. San Lucas capítulo 9 versículos 59 y 60, versión Biblia libre. Otro hombre le dijo, sígueme. Pero el hombre respondió, maestro, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Les respondió Jesús, tú ve y proclama el reino de Dios. A ver, quiero un valiente que me ayude a predicar. ¿Qué significa o qué habrá querido decir cuando les dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos? Ah, caray, a ver, Señor. A ver, que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué les habrá querido decir Jesús? Un valiente que me ayude a predicar. No todos, el pastor Gabriel. A ver, Omar, te veo que quieres responder. ¿Qué significa deja que los muertos? A ver, Erika. Sí, ¿verdad? Porque hay otro pasaje, incluso está más adelante, donde les dice Jesús, ninguno que poniendo las manos en el arado mira para atrás es apto de seguir al reino de los cielos. Pero aquí habla específicamente de un tipo de personas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver, Edson. Los que intencionalmente no querían estar con Dios, pues sí. Sí, realmente sí. Los que están muertos espirituales, exacto, Vicky. Tiene 10, Vicky. Edson tiene 9.5 y Vicky tiene 10. Los que están muertos espiritualmente, ¿por qué los que están muertos espiritualmente? Porque viven sin sentido, porque viven sin propósito, porque les da igual si van a la iglesia o no van. Les da igual si oran o no oran, les da igual si ayunan o no ayunan, les da igual si leen la Biblia o no leen la Biblia, no pasa nada en sus vidas. Están muertos espiritualmente. Le dije a Jesús, pastor, el papá no estaba enfermo, ni siquiera estaba enfermo. O sea, su papá estaba bien,
Nada más que lo puso como excusa para qué, decirle, Señor, pues es que mira, mi papá pues va a vivir unos 25 años más, pues déjame, espero 25 años más y luego ya vengo a la iglesia a cumplir mi propósito. No, mijito, deja que los muertos, los que no tienen propósito, los que están muertos espirituales, deja que ellos se ocupen de sus muertos, porque están muertos igual que ellos. Pero tú, si verdaderamente quieres seguirme, ve y proclama el reino de los cielos, porque a Jesús, miren, para que nos quede claro, a Jesús lo que le importa es que hablemos del reino de los cielos. ¿A qué se fue ayer a la soledad? Hablar del reino de los cielos, a sembrar semillas de esperanza. Eso es lo que le importa de nosotros. Ahora, si no estamos sembrando semillas de esperanza y si no estamos proclamando el reino de los cielos, entonces estamos... No lo dije yo, lo dijo Vicky. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y digo, y la semana pasada te lo dije, y por favor que nos quede claro, o sea, es difícil hablar de esto, ¿por qué? Porque uno como que todos lo ven como que se trepa en una plataforma de excelencia o de santidad, ¿verdad? Como si yo tuviera la libertad de poderlo enseñar, pero no, para eso a mí también me confronta, porque ha habido tiempos en que también no tengo ganas. Porque yo también a veces no tengo ganas de hacer cosas o de ir a hablar o ir a predicarle a alguien, porque también estoy cansado, también tengo un trabajo, también tengo actividades que cansan físicamente y me cansan mi mente también, y no tengo como que libertad para hablar y a veces me resisto. Pero entonces cuando yo paso por eso me doy cuenta que puedo ser un muerto espiritual, porque no estoy permitiendo que el Espíritu Santo vivifique mi vida. Entonces es tiempo que, si estoy dándome cuenta que no estoy siendo parte del reino y no estoy proclamando el reino de los cielos, tengo que dejar a un lado los que están muertos y que ellos entierren a sus muertos, porque yo quiero estar vivo para Cristo. Yo quiero estar vivo para el reino, yo quiero vivir para Jesús, yo quiero vivir para el reino. Y mire, nos conviene vivir en el reino. O sea, no lo hacemos por eso, pero nos conviene vivir en el reino. ¿Por qué? Porque después nos van a venir pruebas que todos vamos a enfrentar, pero vamos a estar bien parados. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque va a venir el tiempo de prueba. Va a haber prueba en mi familia, va a haber prueba con mis papás, con mis hermanos, con mis hijos, pero yo voy a estar firme. Acabo de pasar una prueba difícil y tengo la autoridad para contar este testimonio porque soy el papá. Sí, yo sé que a lo mejor el hijo va a contar el testimonio a su manera, como él lo vivió, pero yo lo voy a contar como papá que soy, porque uno de mis hijos se me estaba muriendo espiritualmente. Empezó a dejarse seducir por las cosas del mundo, y a mí como papá, cree que no me dolía, me dolía. Y más cuando me hacían comentarios así como que, hey, ¿qué onda con tu hijo? Tú eres predicador, ¿y qué onda? Lo vimos haciendo esto, lo vimos haciendo aquello, y me dolía. No me avergonzaba, porque yo sé que Dios tiene el control. Pero hace como un mes me lo golpearon. Llegó aquí a las 3 de la mañana con los 2 ojos con derrame, porque andaba metido con unos que él decía que eran sus amigos, que ya estando al punto de las copas, se hicieron de palabras y me le dieron una zumba. Estaba tocando el timbre y bajé asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me golpearon, me asaltaron. No lo abracé como el padre con el hijo pródigo. Hijo de mi vida, ¿dónde rayos andas metido? ¿De qué ha servido tantos años que te he enseñado que guardes tu corazón? ¿Por qué? Yo volteaba diciendo, Señor, ¿por qué? Yo asustado que me lo hubieran dado un golpe malo en la cabeza. Hijo de mi corazón, ¿dónde andas? ¿Dónde rayos andas? Señor, gracias porque lo guardaste. Gracias, Señor, de algo ha servido que vean a su Padre que permanece firme predicando el Evangelio, que permanece firme caminando en el propósito de Dios. Me ven el testimonio, me ven la firmeza, me ven que desde que Dios me rescató de esas malas prácticas, Dios no ha permitido que 20 tantos años después permanezca firme. Investigamos qué fue lo que había pasado. Hubo ahí que hacer algunos trámites, se quedaron con algunas de sus pertenencias, le ayudamos a recuperarla, lo cobijé, lo abracé, está grandote el pelado, prieto, más pesado que yo, pero lo apapaché, véngase mi chulo, y le di sus besotes. Papá, por favor, por favor, comprométete con Cristo. Él te quiere librar de esas cosas que ganas alejándote de la iglesia, que ganas alejándote del propósito de Dios. Sí, papi. ¿Y sabe qué fue lo más precioso y rescatable de ese testimonio?
que ya cuando pasó todo y se quitaron las aguas, llegó un día, me abrazó, se me quedó viendo los ojos y me dijo: te amo, papá. Gracias por no ser religioso. Gracias por no mandarme por un tubo. Ándele, desgraciado, quiere andar en esas cosas, pues lárguese para que le den una zumba. No, porque así no es Dios con nosotros. Yo he entendido a tal concepto a la gracia que yo sé que así no es Dios con nosotros. Y aunque yo me aleje de Él, y aunque yo me aleje de sus caminos, y aunque yo me aleje de sus propósitos, y aunque yo me aleje de la iglesia donde Él me plantó, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel y Él nos recibe con los brazos abiertos. Él nos guarda en el hueco de su mano. Y hermanos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos tenemos la misma tendencia que nos pasen cosas similares, y por eso lo que nosotros queremos es que tú entiendas estos principios para que permanezcas en Él, para que no permitas que la muerte espiritual entre a tu vida, entre a tu casa. San Lucas capítulo 9 versículos 59 y 60 versión Biblia. No, perdón, ya lo leímos. Es Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2, nueva versión internacional. Efesios 2, 1 y 2, nueva versión internacional. Para Dios, ustedes estaban muertos, pues vivían haciendo el mal y el pecado. Vivían siguiendo el ejemplo de la gente de este mundo, hacían todo lo que les indicaba el diablo, que es el espíritu que gobierna con poder en el aire. Es Él quien gobierna sobre los que no obedecen a Dios. ¿Para qué permitimos que el enemigo gobierne sobre nuestras vidas? ¿Para qué permitimos que el enemigo manipule nuestras mentes, manipule nuestros deseos, manipule nuestra inclinación hacia el pecado? ¿Para qué permitimos que seamos movidos como títere si sabemos que ya Jesús pagó el precio, si ya Jesús dio su vida por nosotros, si ya Jesús nos dio libertad? Y podemos cada día que nos pregunten: ¿cómo están, hermanos? Bendecido, prosperado y en victoria. Y si me preguntan a mí, el pastor Alex, ¿cómo estás? No podría estar mejor. No podría estar mejor. ¿Por qué? Porque yo sé en quién creo, yo sé a quién busco, yo sé a quién sigo. Y ese es mi deseo, que tú también lo vivas, y que cuando alguien te pregunte, en lugar de: ay, pues ahora me dolió la rodilla y traigo una riuma acá, y me duele el riñón y me duele acá. No, hermano, no. El cuerpo, mire, se va a ir desgastando, y esos achaques a lo mejor van a ir en aumento. Pero si alguien te pregunta: ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y si me preguntas cómo estás, no podría estar mejor. ¿Por qué? Porque aquí adentro vive Cristo. Aquí adentro vive el Espíritu Santo, y Él es el que me lleva en victoria, me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 10. Aleluya. Primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús, les dice el apóstol Juan. Iglesia, esto es lo que escuchamos de Jesús, y eso es lo que les enseñamos a ustedes. Dios es luz, y en Él no puede haber ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. O sea, no podemos decir que andamos con Dios y que amamos a Dios y que somos cristianos, porque no andamos en luz, porque permitimos que el pecado nos aparte de Dios. Versículo 6 y 7, perdón. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia de todo pecado? Cuando tenemos comunión, cuando participamos de su santidad, cuando participamos de su luz. Nos damos cuenta porque se nos revela cuando hay pecado. Pedimos perdón, y Él perdona nuestros pecados y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, ojo, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. A ver, ¿cómo de que no? ¿Cómo que tú no pecas? ¿Cómo que tú no le has fallado a Dios? Entonces está haciendo a Jesús mentiroso, porque tu estilo de vida me enseña otra cosa, porque tus decisiones me enseñan otra cosa.
Su palabra no está en ti. Su palabra no está obrando, no está actuando realmente. ¿Por qué? Porque Dios es mentiroso, no. Porque yo no lo permito. Porque mi corazón endurecido me ha llevado a un espíritu de estupor y me está inclinando a la muerte. Entonces, si yo peco y si yo le he fallado a Dios, yo reconozco que he pecado, yo le pido perdón a Dios, yo me pongo a cuentas con Él y permito que Él levante mi vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, en la traducción contemporánea de la Biblia. Primera de Juan 5, 11 y 12, traducción contemporánea de la Biblia. Ese es el testimonio. El mismo Dios nos dio la vida eterna en Jesucristo, y esta vida consiste en vivir a Jesús. ¿En qué consiste en tener vida, hermanos? En vivir a Jesús. ¿Qué significa vivir a Jesús? Pues dejar que Jesús viva su vida en ti. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. San Juan 17:3. Versículo 2. Quien tiene a Jesucristo, pero verdaderamente quien tiene a Jesucristo, posee la vida verdadera, la cual permite el desarrollo pleno de todas las capacidades espirituales. ¿Qué sucede cuando Jesús vive en plenitud de nosotros? Muy interesante este versículo. ¿Qué sucede cuando yo le rendí verdaderamente mi vida a Cristo? Cuando yo verdaderamente dejo que Él viva su vida en mí, pues entonces Él permite el desarrollo pleno de todas las capacidades espirituales. Todos los dones espirituales, los ministerios, los talentos, yo puedo vivir en ellos. ¿Por qué? Porque no es lo que yo pueda hacer, sino lo que su gracia produce a través de mí. Todas las capacidades espirituales, emocionales, físicas, éticas y más. Y termina diciendo el apóstol Juan: aquel que no tiene a Jesucristo carece de esta vida plena. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay verdad, y sin Cristo no hay luz. Pero si me conocen y mis palabras permanecen en ustedes, entonces serán verdaderamente libres. Y la vida de Dios estará en ustedes. Y el Espíritu que da vida, el Espíritu que levanta aún a los muertos, estará en ustedes. Termino acá, Efesios capítulo 5. Como decía antes el pastor Alex, la última y nos vamos. Pero gloria a Dios, ahora sí, con esta sí nos vamos. Efesios capítulo 5, versículos 13 al 17. Gloria a Dios por su poder de transformación, por su gracia, por su don inefable, por su paciencia, por su amor para conmigo y con cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, versículos 13 al 17. Dice el versículo 13. Mas todas las cosas, ojo, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. O sea, no hay pecado oculto, hermanos. No hay decisión oculta, no hay mentira oculta. Todo Dios lo conoce, todo lo escudriña, todo lo conoce. Y cuando nosotros decidimos, Señor, pues si todo lo conoces, ¿para qué me hago loco? Lo traigo a tu luz para que tu luz me santifique. Son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que Cristo te alumbre, y te alumbrará Cristo. Versículo 15, miren pues, hermanos, ojo, de verdad, en serio, tómenlo en cuenta. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que tenemos encima son malos, son pésimos. Yo creo que nos ha tocado vivir la peor generación, la pérdida de valores, la pérdida de identidad. Estamos en medio. Versículo 17, por tanto, por favor no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien busquen cada día ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Versículo 20, dando gracias siempre
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo quieres, te lo puedes llevar de tarea. Todo este capítulo 5 y el capítulo 6 de Efesios tienen una serie de consejos que nos van a ayudar ¿a qué? A mantenernos firmes en la fe, a mantenernos fuertes en el Señor, fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza, portando toda la armadura de Dios, manteniéndonos sustancialmente alimentados de su presencia, alimentados de su palabra, y evitando que esta muerte espiritual nos agobie o que caigamos en el riesgo de esta muerte espiritual. Mire, yo no sé hoy por hoy la situación que está usted enfrentando en sus vidas, en sus familias, pero déjeme decirle, porque así dice la palabra, que para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe por qué a veces no lo buscamos y no lo proclamamos y no lo hacemos nuestra? Dios me ha mostrado en estos últimos días que a veces tenemos miedo de creerle más a Dios. A veces limitamos nuestra fe. ¿Me ayuda, siervo, por favor? A veces limitamos a Dios. Como que entendemos, ¿verdad?, las promesas de Dios, entendemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, pero como para no sentirnos decepcionados o desilusionados, dejamos de creer en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra y dejamos de pelearlas y dejamos de hacerlas nuestras. Pero es tiempo de que nos levantemos tú y yo con fe, que nos levantemos tú y yo con la plena certeza de que nada hay imposible para Dios, y que creyendo en Él, aunque estemos muertos o aunque vayamos rumbo a la muerte espiritual, nosotros o nuestra familia o alguien de nuestra casa, Dios va a permitir a lo mejor prueba como el testimonio que te acabo de contar. Va a permitir que eso suceda, ¿verdad? Va a permitir que alguien toque fondo en tu casa, pero porque Dios va a estar ahí para con su diestra de justicia levantarle. Pero que entonces, ¿qué es necesario? Que tú y yo lo creamos. No permitamos que esta muerte espiritual se introduzca dentro de nuestro hogar. O sea, tenemos las armas de la luz, dice Pablo, vistamos las armas de la luz, lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido. Si hemos recibido una promesa de parte de Dios, hagámosla nuestra. Señor, tú eres Dios de vida y no de muerte. Tú eres Dios que levanta, tú eres Dios que restaura, tú eres Dios que liberta. Y levantémonos con esa autoridad y hagamos nuestra esa promesa. Hacen falta hombres y mujeres de fe que digan, yo creo en Dios, yo creo en su palabra. Como cantábamos en la mañana, creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Yo lo creo porque lo dice tu palabra, y hay promesas que están bien resaltadas para nuestra vida, pero es necesario que yo las tome. Y es necesario que yo la haga mía y que yo pelee por ella. A eso me refiero cuando decimos el reino de los cielos es de los valientes, y los valientes y los violentos arrebatan. No se trata del arrebato en el otro contexto incorrecto, sino el arrebatar de decir, Señor, tú lo dices, es promesa tuya y yo lo quiero para mi vida, Señor. Y si tú quieres decir que no es el tiempo, adelante. Yo sí acepto un no por respuesta y sabré esperar en ti, Señor, porque tú eres soberano, pero es promesa tuya. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes cambiar a mi familia. Si tú quieres, puedes cambiar a mis hermanos. Si tú quieres, puedes restaurar mi casa. Puedes restaurar las cosas que se han roto, porque tú eres un Dios especialista en restauración. Tú eres Dios de vida y no de muerte. Empecemos a creerlo y empecemos a tomarnos de esas promesas y hacerlas nuestras. En la mañana me mandó mensaje Mayra, me dice, pastor, por favor, ore por Richard, porque le viene una gastritis muy fuerte toda la noche, no pudo dormir, estaba sudando frío, pues algo bien feo. No sé si han tenido una gastritis así tan fuerte, pero pensaba yo, Señor, tan bonito que manifestaste tu presencia en la vida de este hombre, que él anhela y que quiere volver a agarrar el calor y levantarse de donde el enemigo lo tenía ahí, y viene esta lucha. Ya le digo, Mayra, no te preocupes, vamos a estar orando como iglesia que Dios traiga sanidad a su cuerpo, pero que también traiga sanidad espiritual a su vida, y que él se levante como aquel varón que te busca y que es cabeza de hogar y que es punta de lanza en su familia y que va por delante.
Porque las luchas y las pruebas van a estar ahí siempre presentes, pero cómo la tomes y con qué actitud la enfrentes es lo que va a marcar la diferencia. ¿Te vas a quedar pasivo? ¿Te vas a quedar callado? ¿O vamos a permitir levantarnos con poder y con autoridad? Señor, estoy pasando esto, pero tu palabra dice esto, y yo no admito muerte, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y yo lo creo, y yo lo creo. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña, Dios, esas áreas de oportunidad donde necesitamos juntos, Señor, como iglesia, como familia, como matrimonio, trabajar, Dios, echar fuera todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús y creer que tú has venido a darnos vida, vida en abundancia, vida que liberta, vida que restaura, vida que levanta con poder. Señor, creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, Señor, y hoy soltamos en el nombre de Jesús todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de incertidumbre. No tienen parte ni suerte en mi vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor se largan, son echados fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, y permite, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos inunde, nos llene y que vivifique nuestros cuerpos, mientras nuestra alma, Señor, mientras nuestro espíritu se mantiene conectado contigo y tú sigues obrando, y tú sigues lavando, y tú sigues restaurando, y tú sigues limpiando lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, enséñanos a caminar como tú caminabas, Jesús. Enséñanos a pensar como tú pensabas, Señor. Enséñanos a vivir como tú vivías, Señor. Y enséñanos a caminar siempre en la perfecta voluntad del Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia porque queremos ser limpiados, Señor. Tu palabra dice que con tu palabra los justos son limpiados, Señor, que tú purificas nuestros caminos. Y hoy, Padre, queremos, Señor, rendir completa y absolutamente nuestras vidas delante de ti, Padre. Hoy nos ponemos a cuenta contigo, Señor, si te hemos fallado, si hemos hecho cosas, si hemos dicho cosas, si hemos pensado incluso cosas, Señor, que atentan en contra de tu perfecta voluntad. Padre, hoy pedimos perdón, empezando, Señor, de este humilde siervo. Hoy, Padre, pedimos perdón, Señor, aún por aquellas cosas, Señor, como dice tu palabra, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hemos hecho, Señor, nos es contado como pecado. Pues aún, Señor, de esas cosas, hoy te pedimos perdón, Padre, y permite, Dios, que tu Santo Espíritu fluya libremente en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, para que podamos ser limpiados y podremos, Señor, caminar dignamente delante de tu presencia y anhelar y vivir, Señor, en cada una de las promesas que tú has hablado hacia nuestras vidas, Señor. Hoy tomamos, Señor, tu promesa de libertad, tu promesa de restauración, tu promesa, Señor, de libertad a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, Señor. Yo te ruego, Padre, si en alguno, Señor, de las familias de cada uno de mis hermanos aquí presentes están en tiempo de lucha, en tiempo de prueba, Padre, para que seas tú obrando, para que seas tú sorprendiendo, Señor, con milagros de vivificar, Señor, de restaurar y de levantar, Señor, donde nadie daba ya esperanza. Que seas tú obrando, Padre, y que pronto podamos escuchar testimonios de lo que tú estarás haciendo. Hemos decidido creer en ti, hemos decidido caminar contigo, Señor, y perseveraremos fielmente hasta el día de tu regreso. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos amas con amor eterno, Señor, y nos has extendido, prolongado tu misericordia.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque va con nosotros y nos da descanso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Dios bueno que tenemos, santo, poderoso, en el nombre de Jesús.